La previa de la NBA. ¿Qué tal amigos de las cartas sobre la mesa? Les saluda Chuy Patiño en un nuevo programa de su podcast deportivo favorito y vamos a hablar de nuevo de la NBA. Ya está muy cerca de empezar una nueva temporada. Tenemos un invitado de lujo, Jorge Herrera, que ya nos ha estado con nosotros en algunos programas, además del habitual Andrés Flores, que está listo para platicar de sus equipos favoritos de la NBA, sin orden de importancia. ¿Cómo te encuentras, Jorge? Muy bien, Chuy, muchas gracias. Un gusto andar por acá. Muy buenos días, tardes, noches para los que nos estén viendo. Es la verdad muy alegre ya tener básquetbol de NBA de vuelta y que lo podamos platicar con gente que a pesar de que le vaya a los Lakers sabe de qué está hablando. Sí, un defecto tienen que tener las personas. Empieza ya la pretemporada. Andrés, ¿tú cómo te encuentras? Solo mira mi sonrisa, Chuy. Solo mira la LeBron James, Anthony Davis, el futuro es prometedor, tenemos un título en la mano, están ahí al alcance el resto por los próximos dos. Y estoy muy contento también de tener a Jorge aquí con nosotros, siempre es un placer tenerlo en las cartas sobre la mesa. Un placer estar contigo, Chuy, desde luego, y con todos los que nos escuchan para hablar de la NBA, que apenas, y si nos dio tiempo de extrañarla, porque la temporada baja ha sido muy corta, tuvimos el draft, tuvimos la agencia libre, muchos intercambios muy interesantes, y vamos a hablar de lo que se viene ya en cosa de nada, 22 de diciembre empezamos con la NBA. Sí, han sido fechas muy cambiantes a comparación de otros años y vamos a ir tocando diferentes temas. El primero que hay que hablar es de los campeones, de los Lakers. Vamos a poner el primer tema sobre la mesa es si son mejores que la temporada pasada, ya que tuvieron muchos cambios, se fueron piezas experimentadas, pero llegan otros jugadores que van a aportar mucho para refrendar el título. Jorge, ¿tú cómo los ves? ¿Son mejores que la temporada pasada? Se me haría loco que alguien dijera que no. De verdad, si alguien en sus Power Rankings, sea el medio que sea, la persona que sea, no tiene a los Lakers en primer lugar y diciendo que lo va a ganar todo, quisiera ver qué futuro está viendo, porque los Lakers sí se reforzaron justo en los puntos que debían hacerlo. Tienen las estrellas que a lo mejor no son un LeBron James, un Anthony Davis, pero que son estrellas en crecimiento, que podrían a lo mejor en un Dennis Schroeder significar el futuro de la franquicia. Entonces creo que no solo se trata de lo que vamos a ver en cancha, sino lo que hizo Rob Pelinka. La verdad es que ya era para, desde que trajo el Schroeder, era para darle el premio a mejor general manager del año, porque hizo lo que creíamos que no iba a ser posible después de cómo se armó el equipo el año pasado. Pudo mejorar esto y más que nada esa rotación, ¿no? Que ya no es como de, bueno, volteas y es un J.R. Smith, un Dion Waiters o un Quinn Cook que dejó de jugar como fue avanzando la temporada y demás. O sea, sí sigue Quinn Cook, pero ve a la gente que tiene enfrente, cómo creció Caruso y demás. La verdad es que para mí los Lakers, aunque me duela decirlo por tener a Andrés aquí, pero no veo a alguien que los pueda parar o decir que este equipo no va a ser superior al del ciclo anterior. ¿Tú cómo lo ves, Andrés? Ah, Chuy, la verdad es que es impresionante, es brutal. Hablamos de Schroeder, hablamos de Harrell, que fue un bombazo lo de Harrell, ¿no? Porque nadie esperaba que se fuera de los Clippers al vecino, o sea, es brutal porque se está armando esa rivalidad y de repente, y ni siquiera fue un fichaje de mucho dinero, o sea, fue una ganga a los Lakers y decidió irse al equipo donde tenía mejores posibilidades de ganar el título, que son los Lakers. Después tienes a Marc Gasol, que ya no es el mismo de Memphis, pero todavía es un jugador muy inteligente, es un jugador que juega muy bien a la defensa y que puede extender la cancha, que tiene ese rango de tiro fuera de la línea de 3 puntos, es increíble. Es cierto, perdieron a Rondo, que creo que en la postemporada, en la burbuja, hizo un gran trabajo para los Lakers, y es un golpe duro, pero tienes a los dos mejores sextos hombres de la campaña pasada. Y como menciona Jorge, arreglas tus problemas de rotación. Y mencionaba yo al inicio de la temporada que el problema de los Lakers es que si LeBron meses gigantescos se quedaban prácticamente huérfanos los Lakers. Y ya no es así. Sí, es un golpe duro si cualquiera de los dos tiene una lesión a mediano o largo plazo, pero ya tienen otras piezas que les pueden ayudar a llenar esos huecos y esos espacios. Y como bien mencionaba Jorge, lo de Caruso, el crecimiento de Caruso es brutal, es brillante también y les da esa arma extra en la rotación. Entonces creo que los Lakers están más que listos, más que preparados para defender ese título y para ir por ese bicampeonato que es digno de una franquicia como los Lakers y que no se sentía este aire desde quizá Kobe Shaq, porque incluso cuando era Kobe Gasol,
sí era un equipo fuerte, pero había otros que podían competir a ese mismo nivel y ahora no lo veo tan claro a los otros rivales, que sí hay candidatos, claro que deben estar en el mismo nivel que los Lakers. Sí, no sé cuál vean como la alineación más fuerte que puedan presentar los Lakers, de los refuerzos, quién van a entrar ya inmediatamente en el quinteto inicial. También LeBron James hablaba de Kyle Kuzma, que puede ser su año importante de consolidación, lo mencionaba, y le ponía ahí también la estafeta a Kuzma. Creo que de principio el único cambio que vamos a ver en cuanto a individualidades es que Dennis Schroeder va a tener que aprender a comandar un equipo, a salir como titular. Yo sé que a muchos nos gustaría que siguiera teniendo ese papel de sexto o séptimo hombre compartido con Montrezl Harrell, pero no puedes aventarte allá a tener un Quinn Cook que casi no usaste toda la temporada pasada. Alex Caruso no es un armador nominal, funciona mucho mejor como un segundo hombre. Entonces creo que ahí Dennis Schroeder va a tener que ser el titular sin ninguna duda. Después con la salida de Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope creo que se lo ganó de la mejor manera en la burbuja que tuviera ese puesto titular. Y como bien dices, Chuy, se va a ligar a eso, ¿no? Le gusta mucho a Frank Vogel o le empieza a gustar mucho al entrenador NBA tener uno o dos personajes en la banca que puedan venir a revolucionar ese quinteto, y eso es lo que va a hacer Kuzma, ¿no? Cuando no pueda funcionar, Caldwell Pope va a tener que entrar ahí él para el quite, como igual lo hará con LeBron James. Kuzma tiene que sí dar ese salto de calidad, porque como bien dice, va a ser ese séptimo cambio, perdón. Yo creo que por la parte interior no hay duda de que si se manejan las cosas como se han hecho en los años anteriores y que has visto que funcionan, Anthony Davis y Marc Gasol tendrían que ir como titulares, porque imagínate lo que va a ser para un equipo en el que digas, tienes a un defensor y Harold, y entonces, ¿qué haces, no? Y no solo es él, hay que pensar que se queda Markieff Morris, si Costas Antetokounmpo empieza a tener un poquito más de juego y empieza a crecer su físico, pues también son esos detalles, ¿no? Yo sé que en un equipo campeón no vas a pensar en la rotación del 11 y del 12, pero a veces en los juegos extensos vas a querer descansar a tus jugadores. Entonces creo que por esa parte del quinteto titular, lo único que podría cambiar en el parado de Vogel es que sí, a lo mejor Harold vaya de titular, pero lo veo muy improbable. No tiene caso que sacrifiques esa idea si ya trajiste a Marc Gasol, que como decía Andrés, a lo mejor ya puede estar grande, pero para mí sigue siendo una pieza defensiva y muy inteligente que te va a servir para que Anthony Davis se olvide un poquito de la defensa y que entonces pueda explotar, si ya lo había hecho ofensivamente en la burbuja y el año pasado, que ahora sea el doble. Entonces, desde ahí empezar con ese quinteto ideal, los Lakers van a romperle la cabeza a muchos de los cuerpos técnicos porque no van a saber con cuántos hombres defenderte. Y Chuy, ni siquiera hemos hablado de Wesley Matthews, que Exacto. también es una gran adición al equipo de los Lakers y es un jugador similar a Danny Green en el tema de ser un jugador de triple y defensa, aunque Green creo que es un mejor jugador defensivo que Wesley Matthews, pero Matthews también es muy certero y no tiene como ese ambiente tóxico que se le juntó a Danny Green, ¿no? Que los aficionados de los Lakers empezaron a desesperarse un poco con Green porque querían ver a ese Green que rompió marcas en la postemporada con los Spurs, que era infalible detrás de la línea de 3 puntos y que claramente los Lakers, aunque sí aportaba ciertas cosas, no era ese jugador. Por ahí, pero como bien menciona Jorge, no hay necesidad de meter a Harrell en el quinteto titular, porque lo puedes juntar con Kuzma en la segunda unidad y puedes crear una ofensiva bastante potente, pero puedes juntar con Matthews, que te puede ayudar con la defensa perimetral. Entonces creo que el equipo de los Lakers está muy preparado y como menciona Jorge, a veces no pensamos en la parte final de la rotación, pero considerando que es una temporada baja tan corta, a lo mejor se pueden presentar algunas lesiones al inicio de la campaña, lesiones de 3, 4, 5 partidos quizá, pero que va a provocar que muevas algunos hombres de tu rotación, de la parte final de la rotación, a tener un poco más de minutos en ciertos partidos. Entonces creo que los Lakers tienen esa profundidad que no tenían el año pasado y tienen un Anthony Davis que ya sabe lo que es ganar un título de NBA, que tiene ya tiene eso, ya tiene lo que necesitan los grandes jugadores. Y obviamente a LeBron James, que todavía estamos 2020 y todavía sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, por lo menos de los 3 mejores del mundo, si no es que el mejor. Si me dicen que es el mejor, yo no me enojo, no tengo ningún problema. Entonces tienen a 2 de los 3 mejores del planeta, tienen una rotación muy profunda, e incluso sobre Gasol quería comentar, creo que es una mejor ofensiva sobre Dwight Howard. O sea, todavía creo que es una mejor ofensiva sobre Howard. El valor de Gasol está en su defensa y en su IQ dentro de la cancha, pero
pero todavía, aparte de eso, es una mejora sobre Howard en el tema ofensivo también. Y creo que también hay que pensar un poco en lo que te va a dar Alfonso McKinney, ¿no? Yo sé que a lo mejor no es el tipo de Golden State ni nada por el estilo, o el que estuvo ya aquí en México en Rayos de Hermosillo y demás, pero va a ser un jugador que te va a dar esa confianza de voltear a la banca y decir, ok, no me está funcionando Caldwell, no me está funcionando Kuzma, vamos a intentarlo. No era como antes que volteas y es que ya me quedé con Dion Waiters y qué voy a hacer en una serie de playoffs, ¿no? También creo que es eso, en fijarnos en esa cierta profundidad que tiene el equipo. Yo sé que no es una profundidad como otras franquicias que rebasan esto de los 12 jugadores y que pueden voltear a los contratos de doble vía y de ahí acomodas y demás, pero lo que tienes ya como núcleo puede funcionar bastante bien para ese paso adelante, que no tengas esa duda de tengo que desgastar a LeBron, tengo que desgastar a Anthony Davis, en su caso a Dennis Schroeder, ¿no? Que puedas voltear y decir, ok, vas tú, aunque sean 3 minutos para dar descanso, pero que confíes en dar ese juego. Sí, va a ser una temporada diferente también tomar en cuenta que ya se salen de la burbuja, hay viajes, puede haber casos COVID y necesitas esta profundidad y también que LeBron James va a entrar en una etapa donde quizá ya lo tengan que cuidar en uno que otro juego como hacen otros jugadores y está ese escenario de la profundidad. Y si tienen otro comentario también de los Lakers, antes de irnos al siguiente tema de ponerlo sobre la mesa, es cuál equipo es mayor amenaza para estos Lakers. Hay varios candidatos, unos se fortalecieron, otros la verdad tomaron decisiones bastante controvertidas. Ahí empezamos contigo, Andrés, ¿tú cómo lo ves esta parte de los contendientes a quitarle el título a los Lakers? Hay varios equipos que definitivamente van a ser fuertes en sus conferencias. No creo que al nivel de los Lakers. Obviamente no podemos olvidar a dos, que son los Clippers y los Bucks, que siguen siendo equipos bastante poderosos. Cuando tienes a Kawhi Leonard y tienes a Giannis Antetokounmpo, pues obviamente sigue siendo una potencia y sigue siendo un equipo que va a pelear por llegar a las finales de conferencia, tanto en el oeste como en el este. Giannis sigue siendo uno de los mejores de la liga, sin ninguna duda, va a volver a ser candidato a MVP, en gran parte porque LeBron y Anthony Davis juegan en el mismo equipo y se terminan metiendo el pie de cierta manera en ese tema. Pero también lo de Drew Holiday es muy importante, porque creo que es una mejora gigantesca sobre Eric Bledsoe. El valor de Bledsoe es mucho su juego defensivo, pero Drew es mejor jugador defensivo que Bledsoe. Drew es mejor tirador que Bledsoe también, tanto de media distancia como de larga distancia. Entonces creo, y es un mejor asistidor que Bledsoe también. Entonces creo que mejoran mucho los Bucks con él. Se hicieron el ridículo con Bogdanovich también, o sea, ya tenían el acuerdo, se les cayó con los Kings, con Bogdanovich, que no quería firmar con los Bucks, porque si Bogdanovich llegaba y les daba ese tirador extra, era una locura de lo de los Bucks también en la conferencia del Este. Ya nada más un pequeño escalón debajo de los Lakers, me parece a mí, pero no se les dio. Y se quedan con Brook López, se quedan con Middleton, que no hay que olvidar que Middleton es un jugador de 20 puntos por partido, es un jugador de más del 40% de triples de acierto, entonces sigue siendo un jugador importante, sigue siendo un jugador que está ahí en el nivel All-Star, en la primera línea. DiVincenzo, que debería mejorar al menos un poco. Todos los Bucks siguen siendo un equipo fuerte en el este, aunque el este también hay equipos que han tratado de dar un paso al frente. Por el caso de los Clippers, depende mucho de Paul George, porque Paul George es ese jugador que parece tener una deuda muy grande. O sea, tiene mucho que probar, demasiado que probar. Tiene que probar que sigue siendo uno de los mejores jugadores de dos vías en la NBA. Ese tipo que ataca y defiende de gran manera. En los playoffs dejó una muy mala imagen, pésima imagen la que dejó Paul George en los playoffs con los Clippers. Y creo que va a salir y va a tratar de probar que sigue siendo un jugador top en esta liga. No hace mucho, cuando estaba en Oklahoma, era candidato a MVP. Entonces también vamos a ver qué versión de Paul George vamos a ver en esta temporada. Y me gusta mucho lo de Serge Ibaka en los Clippers también. Perdieron a Harrell, sí es un golpe duro, especialmente en lo anímico, porque lo pierdes con tu rival, pero creo que Ibaka encaja perfectamente con los Clippers. Es un jugador que puede tirar el triple, que juega muy buena defensa, que es un gran reboteador también, un jugador duro, un jugador que tiene química con Kawhi Leonard, que creo que eso es importante también. Entonces creo que esos dos equipos son bastante fuertes. Después puedes hablar de los Nets con Kevin Durant y Kyrie Irving, pero depende mucho de ambos, depende mucho si Durant va a estar bien después de su lesión y depende del estado mental de Kyrie Irving, porque ayer o antier le llamó piones a los periodistas y si Kyrie Irving empieza lento en la temporada, la presión va a ser altísima sobre él y no sé si la va a soportar.
Dice que no va a hablar con la prensa para nada, va a dejar que lo multen toda la temporada. Entonces, vamos a ver qué pasa con Kyrie, que creo que empezó con el pie izquierdo esta temporada. Y tienen profundidad, porque tienen a Dinwiddie, tienen a LeVert, tienen a Jared Allen, tienen a DeAndre Jordan. Por ahí, bueno, tienen a Joe Harris también, tienen bastante profundidad y eso también me agrada. A Shamet, lo agregaron a Landry Shamet para esta temporada también. Tienen buenos tiradores, tienen profundidad, me gusta eso. Y después puedes hablar de los Nuggets, que se vieron bastante bien en los playoffs. Vamos a ver qué tanto puede mejorar la dupla de Murray y Jokic y qué tanto puede mejorar Michael Porter Jr. Creo que esa es la clave para Denver, qué tanto puede mejorar, porque promedió 9 puntos por partido la temporada pasada y claramente no va a promediar 9 puntos por partido esta temporada. Va a irse hasta 18 o 20 quizá, entonces vamos a ver qué tanto mejora. Tiró más del 40% de triples la campaña pasada, entonces vamos a ver qué puede dar por ahí Porter, aunque no me gustó mucho el draft de los Nuggets. Por último, tenemos a los Mavericks, que también depende mucho de la salud de Porzingis. Creo que lo hicieron muy bien en el draft con Josh Green y Tyrese Terry. Y por último, los Warriors. Y los Warriors estarían en la cima de esta lista de candidatos si Klay Thompson no se hubiera lesionado. Estarían en la cima, o sea, no, serían los Lakers, los Warriors y el resto, pero perdieron a Klay Thompson, agregaron a Kelly Oubre, que es un jugador de 18 puntos por partido, bastante sólido. Entonces tienen una rotación aceptable, bueno, más que aceptable, obviamente. Van a competir entre los primeros 5 de la conferencia, me parece a mí, y dependerá mucho de qué versión de Stephen Curry vamos a ver, qué tan sano va a estar en la temporada. Y también depende mucho de Draymond Green, porque hemos empezado a ver un poco cómo está decayendo su rendimiento. Vamos a ver cómo está esta temporada también. Y bueno, Phoenix es un nombre interesante, pero no creo que sean candidatos. Simplemente creo que, aunque ya aposté una vez en contra de Chris Paul y no me salió muy bien, pero me parece que van a competir por los playoffs. Vamos a ver qué tanta química pueden encontrar Chris Paul y Devin Booker. Y de ahí vamos a ver hasta dónde pueden llegar con este equipo. Híjole. Es que solo me quedo casi con que Andrés me acaba de decir que los Knicks pueden hacerle pelea a los Lakers, ¿eh? O sea, casi me dio a entender que la liga está para competirle a unos vamos a Lakers. calmarnos. Esos son los equipos que yo veo con plantillas para estar entre los primeros 5, 4 de sus conferencias. Yo ya lo dije, los Lakers están 1, 2, yo creo que 2 o 3 escalones arriba del resto, pero alguien tiene que salir como candidato, aunque sea nada más para ponerlo en la primera plana del periódico. Es que por el lado de creo que hoy está pasando los Bucks un poquito lo que LeBron pudo haber pasado en Cleveland, lo que pudo haber pasado en su primera temporada con los Lakers. Van a vivir ahora mucho más de lo que haga Giannis y de lo que pueda tener Middleton. Para mí perdió muchísimo más Milwaukee en lo que tenía de la temporada pasada. Perdiste una cantidad de triple impresionante en George Hill, Kyle Korver, Matthews, que ya lo comentábamos que iba para los Lakers. Robin López, está bien, pues era tu hombre de rotación, pero te quedas con Bobby Portis, que pues no es nada asegurado que pueda hacer un recambio importante y entonces vas a tener que recurrir a un cuadro chico que a lo mejor esté ocupando Thanasis Antetokounmpo, que entre Torrey Craig y entonces bajes a 5 a Giannis, y entonces creo que para mí ahí va a ser un poco el problema de Milwaukee, que al final del día creo yo que de todas maneras, a menos de que Brooklyn salga inspirado y que salga increíble, yo creo que Milwaukee podría estar tomando otra vez ese primer lugar en el triste este sin ningún problema. De ahí a que me puedan decir que es un gran contendiente para los Lakers, no lo sé. Que en un tema general, pues ya no va a ser la burbuja, ¿no? Ya vamos otra vez a estar en los viajes, vamos a estar en canchas de anfitriones y vamos a ver cómo va entrando la gente y demás. Entonces, no sé qué tanto Milwaukee pueda ser esa bomba que seguimos esperando para decir se quedaron un juego del título, lo ganaron o algo. Para mí Milwaukee sigue estando lejos y te lo digo, se los digo a los dos en esta parte de que Brooklyn, mientras esté sano, con un Steve Nash o no, este equipo va a ser top 3 del este. Como sea, como lo quieran ver. Y no por el hecho de la pareja Kyrie Durant, el simple hecho de que Durant esté ahí vamos a ver muchísimo de lo que se puede hacer este equipo con Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, que ya vas a tener a tus postes en DeAndre Jordan, que vas a tener ese buen recambio en la pintura. Entonces, por ahí creo que Brooklyn no habría que dejarlo tan abajo pensando en eso, ¿no? Que
se supone que ya vamos a ver ese Brooklyn que esperábamos el año pasado, y para mí es totalmente del lado del este quien le pueda dar competencia. Del lado del oeste van a ser los mismos tres del año pasado. Clippers, Nuggets van a buscar intentarle quitar el cetro a los Lakers. Los Clippers, ¿por qué? La espina clavada, sencillamente por eso. Kawhi no habla a la prensa, Kawhi habla en la cancha, y Paul George, creo que como lo decías, Andrés, para Kyrie Irving, para Paul George va a ser el triple, porque le tiró a su exentrenador, casi a la estrategia de su entrenador actual, y que luego está diciendo que él juega de una manera y no de otra. A mí cada vez me pesa más cuando uno de los jugadores sale a decir que no puede hacer el trabajo que le piden, ¿eh? Porque es como a cualquiera de nosotros que imaginen que a nuestros jefes les digamos no podemos hacer porque esa no es mi chamba y a mí no me gusta. Quiero ver, ¿no? Es el mismo caso para Paul George. Entonces, creo que ahí es donde va a tener que comprobar mucho los Clippers. Y por el lado de Serge Ibaka, el problema es que perdiste 20 puntos por partido en Montrezl Harrell. Y Ibaka lo que van a querer es lo que no tuvieron el año pasado de saber defender a los pivots. Cuando estuvo Kristaps Porzingis, ¿cómo sufrió los Clippers? Cuando juegan contra Jokic, ¿cómo sufren los Clippers? Entonces vamos a ver cómo va a funcionar esa parte, porque creo que ofensivamente ya estaban en una parte importante y perdiste a Landry Shamet. Landry Shamet, de esa salida de tu triple, tiro exterior, tiro de media distancia y que sepa repartir también el balón, te va a pesar, creo yo, muchísimo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Y por la parte también, yo subiría también mucho más a los Denver Nuggets. Es una rotación para mí, una de las mejores que tiene la liga, y siendo tan joven de lo que puedes esperar. Tú bien decías, Andrés, perdón si volteé un poco, pero es para estar viendo todos los nombres y demás, pero empiezo a ver y digo, Bol acaba de decir que quiere ganar el Rookie del Año después de lo que hizo en la burbuja, porque pues es elegible todavía, ¿no? Entonces imagínate que sale Jokic y entonces entra Bol, y si ya te habías enfrascado en la pintura, te tienes que empezar a preocupar de la larga distancia también, que si Facundo Campazzo está a la velocidad, que si RJ Hampton logra ser entre los candidatos a novato del año por después de tener su año en Australia. O sea, hay que pensar que el chico viene de un profesional, no viene de NCAA. También cambian los físicos, cambian las velocidades, entonces hay que darle su mérito a Hampton, hay que darle su mérito a Porter Jr., y que de ahí tienes a gente como Dozier, que ya los quieres empezar a usar, Paul Millsap, que esperemos siga funcionando. O sea, creo que es algo bastante amplio. Marcus Howard, que a lo mejor aunque lo tengas en dos vías, vamos a lo mismo. Hoy las dos vías se vuelven extremadamente importantes por el tema del COVID. Porque en cuanto se te contagie a alguien y lo tengas que tener en cuarentena 15 días, tienen que venir ellos. Tienen que venir a los mejor, a los que tienes de reserva nada más. Entonces también es eso, y creo que ahí tiene un punto bastante fuerte Denver, y que entiende a la perfección lo que quiere Mike Malone. Que si Jokic va a ser en el pick and roll, que si Jokic tiene que estar arriba, que si Murray tiene que tomar el liderato del partido y demás. Para mí Denver es el más peligroso que tienen los Lakers. El más peligroso. Yo sé que los Lakers están reforzados y siguen estando, como bien dice Andrés, esos dos escalones arriba, pero para mí Denver se reforzó muy bien, lo hizo bien, trajo a la gente que necesitaba. Ahora vamos a ver que esa gente responda, ¿no? Específicamente el caso de Facu, que pues ya es el momento que creo yo lo va a tener, ¿eh? Lo va a tener totalmente para ser el hombre de rol perfecto. Entonces Denver ahí lo pongo alto para esa competencia. Ya por la parte un poquito más abajo, creo que si alguien va a estar en competencia, va a ser del oeste, pero tampoco en algo tan importante, ¿eh? No creo que los Dallas Mavericks puedan hacer algo grande. Para mí es una agencia libre muy decepcionante, porque pierdes a JJ Barea, mucha experiencia que tenías en esa posición la dejas ir, y traes a alguien como Courtney Lee, que yo entiendo que necesitas en esa posición, pero necesitaste traer a Courtney Lee porque cometiste el error de ir a Seth Curry por Josh Richardson. Yo entiendo los temas contractuales, pero tuviste que haber buscado una manera de que uno de tus mejores dos hombres, tres hombres del exterior de la campaña regular se quedara. Para mí, la necesidad de Dwight Powell a lo mejor es algo que pudiste haber cambiado ahí. Porzingis, si va a seguir jugando de 5, olvídense que los Mavericks puedan hacer algo. Porzingis tendría que estar jugando como Anthony Davis. Si Willie Cauley-Stein se recupera, puede ser que veamos eso. Pero la verdad es que los Mavericks no están ni a 2 escalones de los Lakers, están como a 3 de Denver, como a 4 de los Clippers, ¿no? Entonces, creo que va mucho por esa parte de que vamos a ver cuando mucho 4 equipos que sí le estén compitiendo de verdad a los Lakers, y que a lo mejor cercana a la postemporada podamos decir, ok,
ya no son los Clippers que perdieron 3-1 y estos iban a ganar. O vamos a ver un Milwaukee que sí, Giannis al fin puede hacer ese MVP que tanto dice él ser, que será cuando pueda ganar un título. Eso es lo que yo espero. Pero de ahí para abajo me cuesta mucho trabajo ver a alguien que puedas decir una batalla constante con los Lakers. No la encuentro tan sencillo en esta pretemporada. Ahora, el problema que yo encuentro es que con todos estos equipos hay muchos, es que si pasa esto, si pasa aquello, si pasa esto, o sea, tienen que darse escenarios perfectos, si no, no van a funcionar, y esa es la gran ventaja de los Lakers. Y es que es una realidad, y es que también no nada más hay que pensarlo en la parte alta, hay que pensarlo en la de baja. Haz de cuenta, en el oeste, Memphis se quedó con el mismo equipo, y a Mario Gesson ya no lo mantuvo. Entonces, para mí es como de qué va a ser Memphis si va a poder jugar al 8, por cómo se reforzó Phoenix, por cómo se mantuvo los Trail Blazers, por cómo vienen los Pelicans. En Atlanta, si Atlanta va a poder ir a los playoffs, con cómo se reforzó y la juventud que tiene tan experimentada. Yo es ahí donde me empiezo a ver esto, ¿no? De que estamos en una campaña que por lo que pasó en la anterior, tenemos que estar a expensas de decir si se pueden mantener completos, si se pueden mantener estrictos los jugadores de no salir, cumplir con el programa sanitario para no contagiarse, etcétera, etcétera. O sea, la perfección que le dimos a la NBA en la burbuja ya no la vamos a ver, ¿eh? Pero es una que ya la NBA dio a entender y que creo que con el manual que ha dado, le ha dado a entender también a los jugadores que de ellos depende lo que pase este año. Y por ahí, lo de Denver, me gusta Denver y creo que para muchas defensivas va a ser horrible ver salir a Murray para ver entrar a Campazzo. Se va a hacer brutal. O ver salir a Jokic para que entre Bol Bol. Para que entre Bol Bol, porque a Bol Bol solo le falta más fortaleza física. Es lo único que le falta. Porque pasa muy bien el balón, tiene un gran tiro, es gigantesco. Entonces en la pintura, si agarra un rival más pequeño, lo va a hacer pedazos. Entonces si gana músculo, Bol Bol es el novato del año, sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda. Pero es otra vez eso de, sí pasa esto, de nuevo, otra vez. O sea, muchos equipos dependen de estas situaciones, porque también perder a Jeremy Grant y a Plumlee, que no soy fan de Plumlee, pero los pierdes en la rotación y traes un novato, Siki Nagy, que a mí en lo personal no me parece uno de los mejores de esta clase del draft, pues sí te debilita un poco y ahí es donde realmente dependes de Bol Bol. O sea, gigantescamente dependes de lo que Bol Bol vaya a hacer en esa posición. Y lo de Hampton, yo no soy gran fan de Hampton, la verdad. Por eso no lo mencioné, o sea, no soy muy fan. Creo que está un poco... Es un gran prospecto, tiene mucho potencial, pero creo que la realidad es otra con Hampton en este momento, aunque tampoco creo que tenga que ser un jugador determinante en su temporada de novato para Denver, porque en el perímetro están bastante fuertes. Está totalmente cubierto. Claro, en el perímetro están más fuertes que en la pintura, pero sí, o sea, me gusta. Denver y Clippers son mis dos candidatos en el oeste para pelear por los primeros 4 puestos de la conferencia. Los Nets, como te mencionaba, pues es un tema de Durant, y si Durant está sano y si Durant está bien. Para mí es un tema de Kyrie, ¿eh? Para mí es un tema de Kyrie, porque un día es amor en ese equipo, al siguiente son confabulaciones, al siguiente ya no se quiere a Nash, al siguiente no sabemos si se lleva todavía con Durant, si ya quieren a DeAndre Jordan fuera, si va a querer jugar, si se va a pelear otra vez con la NBA. Imagínate, son muchas cosas. Estaban hablando de James Harden. O sea, metes a James Harden ahí, o sea, ese equipo se muere solo. Y hay que pensar que Durant tuvo que salir a decir, a ver, no está en el equipo, no vamos a hablar de él, para que ya se parara. Y se paró, desde ese día se paró, aunque ahorita hacía de que si los Sixers, los Nets y demás, se paró. Y por el caso de Milwaukee, con eso que tocabas de Denver, de quién venía y que las suposiciones, en Milwaukee pasaste de tener una dupla de George Hill y de tener a Eric Bledsoe en los cambios, a tener a Drew Holiday y DJ Augustin. Hay que pensar también todo ese tipo de cosas. O sea, que tus cambios van a tener que comprobar que son fuertes para un título. Desde también Torrey Craig, que lo hizo bien en Denver a secas. No, tuvo sus momentos estelares y demás, pero de allí en fuera, Torrey Craig nunca fue un indispensable para Mike Malone. Entonces, eso es a lo que se están enfrentando estos equipos ahora, que podrán tener una base, pero el cambio de estrellas de cada equipo, estrellas entre comillas, fue un poco fuerte, que no sabemos cómo se van a adaptar todos, qué roles se tomen, qué aspiraciones tengan. Y un caso es Toronto.
Un caso grandísimo es Toronto. Entonces, para mí por eso es muy complicado y tan obvio decir que los Lakers están arriba. ¿Por qué? Porque los dos principales mantienen sus roles al tú por tú. Y porque los que van a llegar saben específicamente, aficionado, medios, todas las oficinas y el entrenador, a qué llegaron y qué quieren ser en ese equipo. Entonces, por eso la estructura de los Lakers se ve tan sólida para no tener que molestarse por alguien que lo toque por el título. Y ni Miami, ¿eh? Ni Miami, porque también volvemos a lo mismo. Viajes, traslados, concentraciones, perdieron a jugadores que para mí eran importantes como Jay Crowder y que van a intentar sustituirlo con Avery Bradley en el tema defensivo. Entonces, les digo, es ir tocando un equipo por equipo y estar viendo a ver si dan el ancho. Es el problema de la era de los super equipos, que armas 2, 3 estrellas y después tienes un buen de huecos. Tienes un buen de huecos en tu rotación porque te estás gastando todo tu espacio salarial en 2 jugadores. Y año por año. Y año por año. Y año por año. O sea, los Lakers tienen esta rotación porque encontraron jugadores dispuestos a ganar menos. O sea, simplemente por eso. Porque Harrell aceptó menos, porque Gasol aceptó menos de lo que seguramente otros equipos le hubieran dado. Entonces, esa es la única razón por la que los Lakers tienen este super equipo gigantesco. Porque si Harrell y Gasol hubieran decidido irse por el dinero, no estarían los Lakers. Claro, claro. Sí, estaría complicadísimo hablar de cada escenario. Vimos que hubo muy poco espacio para el Miami Heat, que fue el finalista de la temporada pasada. Me dio gusto que hablaron de los Nuggets de Denver, que no tienen ese gran mercado y que creo que también coincido con ustedes, fue el equipo que salió mejor parado de estos playoffs, con un mejor alcance que pudieran tener para la próxima temporada, con Murray ya convertido también ya en una superestrella.